Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Hoy, noviembre 7 del año 2021, te doy la bienvenida. Muchas gracias por ver este video y te voy a regalar una fórmula que hice para una persona, o más bien voy a hacer una fórmula para responder a una persona que me hizo una pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuya respuesta y solución vale la pena compartir con todos y cada uno de ustedes porque es una pregunta nueva dentro del canal que creo que no está dentro de ninguna fórmula y es una adecuación que hacemos a la típica y tradicional fórmula para extraer registros de una base de datos hacia un rango de extracción, pero esta vez algo particular. No vamos a extraerla por un campo o por un elemento de búsqueda, sino por varios elementos de búsqueda. En este caso, suponga por ejemplo una base de datos de comerciales que venden dentro de una empresa en donde capturamos el nombre del comercial. Fíjate aquí en la primera columna, calculamos el nombre del comercial, tenemos aproximadamente unos 87 registros, algo pequeño para no perdernos. Tenemos la fecha en cuando hace esa compra o cuando realiza la compra para el cliente o atiende al cliente, y dentro de la tienda existen diversos tipos de responsables, podemos decirlo como un gerente o como un responsable de cada uno de esos vendedores. Pero hay un detalle, un responsable puede tener inclusive un mismo vendedor o más de un responsable puede tener el mismo vendedor. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Y posteriormente capturamos aquí en este caso el valor de la venta y el producto que están vendiendo dentro de la tienda cada uno de esos comerciales. Bien, aquí yo he sacado una tablita que tiene el responsable. Fíjate, tengo aquí todos los responsables, que en este caso serían John, que está 4 veces repetido porque tiene 4 comerciales a cargo, Juan, que tiene 3 comerciales a cargo, y Pedro, que tiene 3 comerciales a cargo. Entonces, como te decía, un responsable o más de un responsable, en este caso John y Juan, tienen al mismo comercial trabajando, es decir, Andrés, que es una sola persona, puede trabajar bajo el mando de 2 responsables en 2 jornadas de trabajo diferentes. Por aquí tenemos también que Diana trabaja bajo 2 responsables diferentes, bajo John y bajo Pedro, y en este caso el resto de personas pues tienen un solo responsable o digamos que tienen un solo jefe. Esta persona me pregunta bajo esta premisa que quiere extraer todos los elementos de registros de esta tabla cuyos comerciales se encuentren desplegados bajo un responsable determinado. Es decir, tengo 3 responsables únicos que serían John, que sería este rango de celdas, que sería Juan, que sería este otro rango de celdas, y sería Pedro, este otro rango de celdas. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si en este caso, mira, para dar respuesta, creamos una lista desplegable, por ejemplo, del responsable con estos responsables únicos, mediante una validación de datos? Vengo aquí a la pestaña Datos y luego vengo aquí a Herramientas de Datos y aquí en esta listica llamo a la herramienta Validación de Datos, que es un cuadro de diálogo, y creo una lista muy sencilla con estos elementos. Y doy clic en el comando aceptar y fíjate que ahora ya puedo cargar cada uno de los elementos de los responsables únicos que existen dentro de la base de datos para cargar cada uno de los comerciales. Ahora bien, los registros los voy a extraer por comercial, no importando el responsable con el cual trabajan. Sin embargo, la salida del registro se va a dar por responsable. En otras palabras, mira, ya lo vas a entender a continuación. Yo necesito traerme todos los comerciales que contengan aquí o que estén bajo el mando de este responsable. ¿Cómo hago para traerlo teniendo esta tablita de datos? Mira, muy sencillo. Voy con el uso de la función índice a devolver cada uno de los elementos de comercial que voy a pasar dentro de esta celda y seguidamente voy a fijar esto con F4 y después dentro del argumento número de fila voy a hacer una comparación que me permita calcular un índice que tenga cada uno de estos elementos o que identifique cada uno de estos elementos con un índice único, arrancando con el valor de 1 para el primer registro
y terminando, por ejemplo, con el valor de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con el valor de 10 para el último registro. De tal modo de asignarle un índice a cada uno de los registros, un índice único a cada uno de los registros del nombre comercial para que podamos identificarlos y extraerlos según el responsable. Es decir, si con el uso de la función fila yo genero o calculo la fila de cada uno de estos elementos dentro del rango y la fijo con F4 y evalúo con F9, fíjate, la evalúo con F9, básicamente estoy teniendo un índice pero no está arrancando con el valor de 1 y tampoco termina con el 10. Lo único que hace es ir incrementando en una unidad cada uno de los elementos. Entonces, si yo le resto mediante el uso de la función fila, esta misma función, el primer elemento de este rango de celdas y lo fijo también con F4 y al retorno le sumo 1, entonces fíjate que si evalúo la fila de cada uno de estos elementos del rango menos la fila del primer elemento, todo fijado como absoluto y lo evalúo con F9, básicamente arranco o inicio el conteo con el valor de 0 y luego termino con el valor de 9. Por tanto, si a cada uno de esos elementos le sumo el valor de 1 al final y evalúo con F9, arranco el índice con el valor de 1, voy incrementando en una unidad y termino en el último elemento con el valor de 10 que me identifica este elemento de comercial dentro de toda la tablita de datos. Perfecto, ahora si yo cierro esto dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre y lo divido dentro de otro par de paréntesis de apertura y de cierre, fíjate que compare cada uno de estos responsables, lo voy a evaluar o tomo todo el rango y lo evalúo con F4 para colocar esa referencia como absoluta y le digo todos esos responsables que sean iguales al que yo estoy buscando acá dentro de esta lista desplegable, que en este caso tengo seleccionado a John y también lo fijo con F4, fíjate que lo que obtengo como resultado es una matriz booleana, una matriz de falsos y verdaderos en donde un valor de verdadero representa la igualdad de esta columna responsable con el responsable que yo tenga seleccionado con esta lista desplegable y un valor de falso representa obviamente un valor que no coincide con el responsable que yo estoy buscando. Ahora bien, lo que quiero que entiendas es que si yo multiplico una matriz booleana por 1 o bien la divido por cualquier valor numérico, cada uno de esos valores booleanos de verdadero antes de procesarse con la operación aritmética que yo necesite hacer, se transforma un valor de verdadero, se transforma en un 1 y un valor de falso se va a transformar en un 0. Entonces, esto no es necesario, era para que lo vieras y entendieras de que un valor de verdadero dentro de esta matriz booleana se va a transformar en un valor de 1 y un valor de falso se va a transformar en un valor de 0. En otras palabras, si un valor de verdadero que identifica el nombre del responsable con cada uno de los elementos de la matriz se transforma en un valor de 1 y un valor de falso que no representa a ninguno de los responsables de esta matriz de datos con el que tenga seleccionado representa un valor de 0, pues obviamente si yo divido cada uno de estos índices generado de manera artificial, lo divido entre cada uno de esos elementos de 1 o elementos de 0, lo que voy a obtener como resultado es sencillamente una matriz que contiene errores de división por 0 para cada uno de los elementos que no coincidan con el responsable y a su vez también obtengo los índices producto de dividir cada uno de esos índices de la primera parte o del numerador de esa división entre los valores de 1 que componen un valor de verdadero que identifican todos los elementos de responsable que coinciden con esta matriz de valores o con este rango de celdas. Ahora bien, fíjate, si yo tomo esta matriz que me está generando acá, y esto es para que prestes mucha atención, aquí lo que estoy generando es una matriz que tiene errores de división por 0 y tiene valores numéricos, pero es una matriz. Y aún así, aunque sea una matriz, esta fórmula es no matricial. ¿Por qué? Porque voy a llamar aquí a la función agregar y dentro de esta función voy a llamar a otra función que se llama k.décimo punto menor, que lo que hace
es devolver según un índice dado un elemento menor dentro de una matriz de valores o el n elemento menor dentro de una matriz de valores me lo devuelve como resultado. Ahora bien, la particularidad de llamarlo de agregar a esa función de k.décimo.menor es poder omitir los valores de error mediante la opción número 2, en donde la especificamos con el valor de 6 para omitir todos los valores de error. Y fíjate que aquí la función me está pidiendo una matriz de valores y yo le paso desde luego una matriz de valores que básicamente lo que está obteniendo es elementos de índice o números de índice y errores de valor que son omitidos mediante la función agregar llamando a la función k.décimo.menor. Ahora bien, en el argumento k, fíjate que dentro de este argumento yo voy a crear el índice. Es decir, creo un índice de 1 para esta celda donde voy a evaluar la fórmula y cuando la descargue creo aquí un índice de 2 cuando descargue la fórmula, aquí uno de 3, aquí uno de 4 y aquí uno de 5. Ahora bien, ¿cómo creo yo el índice? Mediante el uso de la función filas, en donde creo un rango de manera dinámica que vaya desde H19, la fijo con F4 y seguidamente le coloco 2 puntos y voy hasta ese mismo rango, pero marcado como relativo. De tal manera que cuando yo desplace la fórmula a esta celda y luego a esta otra y luego a esta otra y luego a esta otra, la única referencia que va a cambiar sería esta a H20, luego H21, luego H22 y por último H23, lo que generaría en este caso de tal manera que cuando yo desplace la fórmula hacia abajo, pues básicamente va a crear un índice que va a arrancar con el valor de 1, luego va cambiando por el de 2, luego al de 3, luego al de 4 y luego al de 5. Es decir, yo cierro aquí la función filas, fíjate, y si la evalúo con F9 me devuelve el valor de 1. Pero cuando esto cambie a H20 me va a crear un rango de 2 celdas que al evaluar a la función filas con F9 me va a generar el índice de 2 que va a actuar dentro del argumento k de la función k.décimo.menor omitiendo todos los valores de error llamada mediante el uso de la función agregar. Fíjate, si yo cierro esto y evalúo a la función agregar con F9, él me dice extráigase el elemento de 2. Extráigase el elemento de 2 porque aquí estoy creando un índice de 2. Debo arrancar con 19. Tengo que corregirla. Entonces, si evalúo aquí agregar con F9, me dice que me traiga el primer elemento que tiene que ver con John. ¿Listo? Para arrancar siempre desde H19. Ahora bien, voy a cerrar aquí la fórmula y evalúo con Enter. Esto no es una fórmula matricial. Quiero que lo entiendas. Porque aquí agregar me está pidiendo una matriz y yo le estoy pasando efectivamente una matriz. Por ende, si yo aquí evalúo con Enter, ¡pam!, obtengo básicamente cada uno de los elementos del comercial que son o están a cargo de este responsable, fíjate. Y también obtengo un error de número que básicamente es que no existen más comerciales para este responsable. Entonces, ¿cómo me deshago de ellos? Mediante el uso de la función si.error. Llamo a la función si.error y evalúo cada una de esas expresiones dentro de la celda. Y en caso de que eso me devuelva un error, devuelvo un par de comillas dobles que representan un vacío, evalúo nuevamente con Enter y la descargo hacia abajo y ya está depurado el error. Fíjate, si coloco por ejemplo Juan, me trae en este caso a Andrés, Eugene y Pilar. Andrés, Eugene y Pilar. Si traigo en este caso a Pedro, me trae a Diana, Nelly y Sergio. Diana, Nelly y Sergio. ¿Listo? Ahora bien, vamos a trabajar por ejemplo con John, que es el que más tiene. ¿Cómo hago para devolver los registros de esta base de datos que contengan a Andrés, a Carlos, a Diana y a Luis? No importando si el registro tiene un responsable, en este contexto, por ejemplo como Andrés, que tenga un responsable de Juan. Lo importante es que tengo que traerme todos los registros que tengan con Andrés, no importando el nombre del responsable. Es decir, debo utilizar como criterio cada uno de estos elementos y no el elemento de responsable para hacer el filtro dentro de esta base de datos y devolverlo hacia el rango de extracción. ¿Cómo hago o cómo lo diseñaría? Mira, muy sencillo. Vuelvo y arranco con el uso de la función índice.
Y dentro del primer argumento denominado matriz, yo le digo, mira, toma toda la columna comercial, que es la que quiero devolver para esta columna, llego y la descargo con control shift hacia abajo y me devuelvo con control backspace y fijo esta referencia de celda 2 veces con la tecla F4 para dejar únicamente las filas como absolutas y las columnas como relativas, de tal modo que cuando la desplace a la derecha, pues ella misma se vaya desplazando solita. Ahora bien, ¿qué pasa si en el número de fila yo hago una sencilla comparación mediante el uso de un índice? Es decir, vuelvo y creo, mediante el uso de la función fila, un índice que utilice toda esta columna, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y la fijo con F4 y seguidamente le resto mediante el uso de esa misma función el primer elemento para reiniciar la numeración y al retorno le sumo una unidad. Evalúo con F9 y obtengo mi matriz completica. Listo, ahí la tengo. Ahora la encierro dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre y luego la divido, en este caso, dentro de otra matriz que voy a generar no con una división ni con una multiplicación, sino con una adición lógica que me permite incorporar cada uno de los elementos. Es decir, tengo que decirle, si el registro en la columna comercial es igual a Andrés o es igual a Carlos o es igual a Diana o es igual a Luis, entonces por favor sáquelo. Tú podrías pensar que si multiplico en este caso cada uno de los elementos, pues en este caso me traería cada uno de los comerciales que constituyen el responsable. Sin embargo, una celda no puede contener a Andrés y a la vez contener a Carlos y a la vez contener a Diana y a la vez contener a Luis. En este contexto tengo que hacer eso una adición lógica. Entonces, en esta primera prueba lo que voy a hacer es que voy a comparar toda la columna comercial, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme y seguidamente la fijo con F4 y la igualo con este nombre de comercial. ¿Listo? Y también lo fijo con F4 y cierro. Básicamente lo que estás obteniendo acá es una matriz booleana, fíjate, de falsos y verdaderos, en donde cada uno de los valores de verdadero representan un registro en donde la columna comercial es igual al elemento de Andrés que le estoy pasando como criterio de la igualdad. Ahora bien, recuerdan que si una matriz booleana se suma, se resta, se multiplica o se divide por otra matriz booleana, básicamente genera una matriz binaria. Entonces yo voy a copiar esto con control C, copio todo esto con control C y se lo sumo al mismo valor de la matriz, pero en este caso evaluando la celda número 20 que es la de Carlos. Coloco 20, fíjate, y me trae a Carlos. Luego le sumo, en este caso, el nombre del siguiente comercial que sería la 21, que en este caso es Diana, y luego le sumo nuevamente una comparación que sería la 22, que sería Luis, y seguidamente le sumo una posible celda que puede tener otro comercial, que en este caso sería la 23 y listo. Fíjate, si yo cierro esto y evalúo con F9, cada uno de los elementos de verdadero en cada una de sus posiciones se transforman en un valor de 1, es decir, cada uno de los elementos que yo necesito sacar. Y cada uno de los valores de falso en cada una de las matrices se transforman en un valor de 0. Esos elementos no tengo por qué sacarlos. Ahora bien, aquí tengo en este caso la división del índice dividido en cada uno de los elementos binarios. Entonces voy a obtener para los valores de 0 que equivalen a un valor de falso errores de división por 0 y seguidamente todos y cada uno de los valores de índice divididos entre un valor de 1 me devuelven en este caso el valor del índice. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a volver a llamar a la función agregar y llamar a la función k.décimo.menor para que me extraiga el n elemento menor omitiendo todos los valores de error y aquí en donde dice matriz le paso la matriz resultante mediante el índice dividido entre de cada uno de esos criterios y seguidamente voy a crear un argumento k o voy a crear el índice del argumento k mediante el uso de la función filas, en donde evalúe aquí a la celda J2, mira J2,
que tengo por acá, lo voy a colocar aquí, J2, F4, 2 puntos y luego J2 y la dejo como relativa y la cierro y ahí voy creando mi índice. Cierro la función, evalúo agregar con F9 y prácticamente me dice extraigas el primer registro. Si yo la arrastro hacia abajo, pues obviamente se va a traer el primer registro dentro de la función índice y cada uno de los elementos de índice que arroje la función agregar mediante el uso de la función k.décimo.menor omitiendo los valores de error. En caso de que exista un error, fíjate, voy a calcularlo mediante el uso de la función si.error en donde devuelva un par de comillas dobles que representan un vacío y evalúo nuevamente con Enter. No es una fórmula matricial, es una fórmula convencional, la arrastro hacia la derecha y esto lo transformo en una fecha, le doy clic en aceptar y esto en una moneda, porque así está dentro de la base de datos con 0 cifras decimales y luego lo arrastro hasta el fin del mundo, mira, hasta por aquí y listo, mira, me trae cada uno de los elementos de comercial que representan cada uno de los responsables que me extraje con un solo responsable dentro de la base de datos. Es decir, estos criterios son excluyentes al responsable dentro de la base de datos, pero esta base o este pequeño rango es incluyente al responsable que estoy sacando de la base de datos. Ahora bien, calculo el total, por ejemplo, para ese responsable o para esos comerciales, no importando el responsable. Entonces, básicamente utilizo a la función suma y le paso la suma de todo el rango que posiblemente me puede dar, evalúo con Enter, listo, y aquí tengo el valor total de esas ventas de cada uno de los comerciales. Vengo acá y le coloco a Juan, por ejemplo. Entonces, me ubico por acá, fíjate, y traigo solo los registros de los responsables de John y Juan, porque me estoy trayendo diferentes comerciales, Andrés, Eugene y Pilar, como los tengo aquí, y quizás Andrés está con John y también está con Juan. Entonces se los trae todos los comerciales. Ahora, traigo a Pedro. Mira, Pedro, en este caso, también tiene elementos dentro de la base de datos que tienen a Diana repetido. Entonces Diana puede estar con John y Diana puede estar también con Pedro. Entonces se extrae cada uno de los elementos variando obviamente el total y dando las ventas para cada uno de los comerciales según un criterio un criterio incluyente dentro de la base de datos y un criterio excluyente dentro del filtro de cada uno de los comerciales. Una pregunta un poco diferente, una pregunta un poco digamos, sí diferente, no rara, es un poco diferente, pero puede darse una solución. Y aquí le doy mi solución a esta persona para extraer cada uno de los elementos de manera excluyente y de manera incluyente para cada uno de los comerciales dentro de una fuente de datos. Bien, espero que esta respuesta te pueda servir para tomar alguna decisión. Espero que esta respuesta la puedas implementar. Recuerda que puedes descargar el libro de Excel desde la descripción de este video. Tiene referencia a Workbook 695. Sigue el enlace, por favor. Y como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo. Hasta pronto, mis amigos. Chao.